Ya, entonces comencemos. Primero que todo, buenas tardes. ¿Alguna duda que haya quedado de la estrategia activa o pasivas que vieron con el profesor Valenzuela el miércoles? ¿No? Entonces, la idea esencial de una estrategia pasiva es que se trata de pegar un índice, que fue lo que nosotros recapitulamos sobre un ETF, que trata de replicar un índice. Entonces, en el fondo es una estrategia que se llama buy and hold. Compro y aguanto. Es una estrategia más bien de largo plazo. O sea, si recordamos algo, por ejemplo, de contabilidad 2, cuando decíamos, mira, yo compré una cantidad de acciones amplia, me va a quedar hartos años. O compré pocas, pero no quiero venderla en el corto plazo. No es una estrategia de negociación, entonces esa es la estrategia pasiva, la que tú compras y vas a esperar a que esto genere un retorno de muy largo plazo. Estrategia mucho más clásica de la AFP, de las compañías de seguros, de inversionistas institucionales que decíamos que tengan, digamos, pasivos o tengan compromisos que sean de muy larga data. Una estrategia activa, por el lado contrario, lo que hace es tener esencialmente que compra y venta. O sea, un trader, alguien que hace trading, que compra y vende todo el día, tiene una estrategia activa, que en el fondo dice, mira, yo no voy a esperar a que me arrastre el mercado, sino que yo puedo ganarle al mercado. Y una de esas estrategias, por ejemplo, es hacer market timing. Entrar y salir al mercado en momentos que podrían ser positivos. Entonces, uno podría pensar, mira, si este es el precio de la acción en el tiempo, ya, lo que quiere hacer un inversionista activo es comprar aquí, vender acá, comprar aquí, vender acá, comprar aquí, vender acá, comprar aquí, vender acá. Tiene ventaja y desventaja, es poco probable que uno logre llegar exactamente ahí, pero es lo que trata de hacer. Por ejemplo, Felices y Forrado, en fondos de pensiones, trata de señalizarle a la gente cuando pase del multifondo A, que tiene hasta un 80% de acciones, y que pase al E, que tiene casi 100% en bonos. ¿Se entiende? Entonces, eso es una estrategia que activa porque dice, mira, esto de acá es lo que uno llama normalmente renta variable, entonces de repente a la renta variable le va a ir mejor, si no, pásate a renta fija y ahí le va a ir mejor. ¿Se entiende? Y fíjense que eso podría ser algo que no es lo que hacen los fondos de pensiones tradicionalmente. Nosotros abrimos el curso viendo el caso de Cook County de los fondos de pensiones y decíamos, mira, está pensando en llevar fondo a inversiones alternativas, hedge fund, infraestructura, etcétera, pero no está pensando comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Ese es otro tipo de inversionista. Un hedge fund es probable que haga eso, pero tú no vas y replicas la estrategia del hedge fund, sino que compras una cuota dentro del hedge fund. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el mercado de capitales? En general, tú dices, mira, los instrumentos financieros que tenemos, que pueden ser bonos, acciones, fondos mutuos, fondos de inversión, ETF y todos los que hemos dicho en este curso, van de los que necesitan capital a los que ofrecen capital. Entonces, los oferentes de capital compran los bonos, las acciones o todo lo que hay entre medio, y los que venden eso, los demandantes de capital, van y venden bonos en la empresa o hacen un aumento de capital. O las personas van tomando depósitos a plazo y entre medio esos depósitos a plazo se le prestan de una forma masiva a otras empresas por parte del banco. ¿Sí? Y eventualmente entre medio de eso va a estar el gobierno que puede regular el mercado, que puede emitir sus propios instrumentos para financiarse, que en el caso de los bancos centrales va a emitir o va a sacar del mercado ciertos bonos para manejar la política monetaria. María José. Profe, una pregunta sobre lo de la estrategia pasiva, que el replicar los índices también es parte de la estrategia pasiva. Esa es la estrategia pasiva, o sea, es la estrategia pasiva más clásica. Ya, perfecto. Como que, por ejemplo, los ETF más famosos del mundo son los iShares de BlackRock, que BlackRock de hecho es el gestor de fondos más grande del mundo. Y BlackRock lo que hizo es que las iShares son puro ETF
sea, Exchange Traded Fund de algún índice. Entonces podría ser, por ejemplo, el más famoso del mundo, el Spider. El Spider es el ETF del Standard & Poor's 500, el índice más seguido del mundo. ¿Se entiende? Nosotros mostramos que el Eat Now era el ETF del IPSA. Sí, pero una pregunta sobre ¿Ah? eso, ¿cuál es, o sea, cuál es el objetivo de replicar estos índices en vez de usar esos índices? O sea, no sé muy bien cómo funcionan, ¿verdad? Pero, ¿cómo funciona? ¿En qué sentido? Como, porque está el índice, pero también replican el índice, entonces no entiendo muy bien Pero es que el como cuál índice es. no se puede comprar. Eso es lo que decíamos. O sea, tú dices ya, las 30 acciones que más subieron hoy día fueron estas. Ya, pues, compro ese índice. No, no existe. Cómprate las acciones, las 30 acciones por separado. ¿Se entiende? Entonces el ETF dice, ya, pues si cada persona trata de hacer lo mismo que el índice, tiene que comprar y vender 30 acciones todos los días en la misma proporción que el índice. Y el índice, y eso ya lo habían visto el miércoles de la semana anterior con el profesor Valenzuela, decían, mira, el índice puede estar construido por equally weighted, o sea, yo agarro 500 acciones y las 500 acciones pesan un 0,2% en el índice. O puede ser un value weighted, y el value weighted esencialmente va a tener que eso va a hacer que las que pesen más o tengan más market cap pesen más dentro del índice. Entonces, si tú hicieras el Standard & Poor's 500 por value weighted, o sea, que se ponderan por el valor de mercado, tú primero vas a colocar Apple, después vas a colocar Microsoft, después vas a colocar Amazon, después vas a colocar Google, y así sucesivamente, y entonces una va a pesar el 8%, el 5%, el 3%, etc. Son como las dos formas más famosas de hacer el índice, pero podrían haber otras. Por ejemplo, el IPSA, antes de que se corrigiera, por eso nosotros dijimos las láminas, dice las 40 más transadas. Bueno, ahora son las 30 más transadas. Cuando eran el IPSA con 40 acciones, el IPSA se armaba con presencia bursátil. Ese era el criterio. Y presencia bursátil no es ni que valgan mucho, ni que todas sean iguales. Es una mezcla entre el volumen y el market cap. Entonces, por ejemplo, históricamente una de las que más pesaba era LATAM Airlines. O, por ejemplo, Copec, cuando era la más valiosa de Chile, más que Falabella, todavía pesaba más Falabella en el IPSA que Copec, porque Copec era menos transada. Entonces habían acciones que valían menos en el total, por ejemplo, CMPC o Soki. Valían menos como market cap, valían 6.000, 8.000 millones, 10.000 millones de dólares contra un Falabella que llegó a valer 22.000 millones de dólares, Copec que valía 18, Enersi antes de que se separara en el generación, en el distribución, valía también unos 17.000 millones de dólares, pero esas eran muy poco transadas, entonces quizá un LAN, que en buenos tiempos valía 9.000 millones de dólares, que ahora vale 3.000 millones de dólares, pero que se transa 10 veces, 15 veces, 50 veces al día, en el volumen movía mucho más el mercado. Entonces la presencia bursátil era una cosa bien extraña, que de nuevo Chile era de los pocos países en el mundo que lo utilizaba, por no decir el único. Entonces tenía esta combinación entre que LAN valía más que Cencosud, pero, perdón, valía menos que Cencosud, pero pesaba más en el índice porque LAN era una acción mucho más transada. Entonces, el índice no estaba hecho de esa forma. Y entonces, para que una persona pudiese replicar el índice, tenía que hacer eso. Y entonces tú dices, ya, ¿cuántas acciones tengo que comprar? O sea, al final del día, bueno, es que al final del día no, ya cerró el mercado. Mañana la apertura, pero es que a la apertura ya pues, va a abrir con otro precio las acciones. Tienen un gap. Entonces, lo que pasa al cierre del día, por ejemplo, es que tú dices, ya, el precio de la acción va acá y el otro día abre así. No sé, porque hoy día, en una hora más, alguien dice, descubrimos la cura para el coronavirus. Ya, entonces va a partir al tiro la acción mucho más alto mañana. Y esta distancia que hay acá, este pedacito, es lo que se conoce como ese gap.
Y eso pasa mucho más entre el viernes y el lunes, porque hoy obviamente hay más información que absorben los precios entre el viernes y el lunes. ¿Se entiende? Entonces, por eso una inversión pasiva trata de replicar un índice. La forma real y barata de comprar un índice es adquirir un fondo cotizado en bolsa que es un ETF. Ya, perfecto, gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, la empresa no venden los activos directamente al inversionista. Entonces, por ejemplo, si Copec quiere construir una fábrica, no le va a ir a vender las máquinas, no, vende el bono. ¿Entiendes? Entonces, tú vas a decir, bueno, esos bonos lo que hacen es traer una cantidad de capital limitada que podría ser utilizada en ciertas cosas, en proyectos de inversión, en proyectos de refinanciamiento o en otros fines corporativos, que esa especificación, cuando las empresas le señalizan al mercado otros fines corporativos, es como que podría hacer cualquier cosa con la plata. Entonces ahí al tiro sube la tasa de esos bonos. ¿Sí? Entonces, para que las empresas, las corporaciones o alguna otra entidades supranacionales, por ejemplo, que podría ser perfectamente que el FBI vende un bono, o el Banco Mundial, o el Fondo de Rescate Europeo vende un bono que es una entidad que no es ni un país, ni una empresa tal, o de una forma tradicional, vende un bono, generalmente usa intermediarios financieros. No hay empresas, por más grandes que sean, no hay empresas que vayan directamente a buscar a los inversionistas. Existen algunos tipos de bonos, pero de todas formas ocupo un intermediario. ¿Sí? Entonces, normalmente los intermediarios financieros son las corredoras de bolsa, los bancos y algunas veces las compañías de seguros, pero en esos casos mayoritariamente se refiere a cuando prestan financiamiento vía leasing, vía arrendamiento de cierto activo más o menos específico. Entonces, aquí estamos hablando de bancos de inversión. Y esos bancos de inversión normalmente dicen, mira, yo te voy a acompañar en un proceso que se llama el roadshow, y ese roadshow vamos a convencer a todos estos inversionistas que te compren a ti Amazon 16 mil millones de dólares en bonos del 2018 para ir a comprar Whole Foods Supermarket. Ah, ya. Pero ¿por qué les pido 16 mil si en verdad la voy a comprar por 12 mil millones y ya está anunciada? Bueno, porque con los otros 4 mil millones vamos a hacer esto, esto y vamos a invertir ya. Eso tengo que ir y convencer a los inversionistas de que hay un plan de negocio en el fondo. ¿Se entiende? Y entonces ahí tú contratarás a JP Morgan, al Citi, a Merrill Lynch, a Bank of America y algún superbanco, no sé, el HSBC, el Deutsche Bank, va a ayudarte a hacer eso. No es gratis, pero te va a ayudar a encontrar oferta con demanda. ¿Sí? Los bancos comerciales toman los depósitos a plazo a una tasa Profe, que es... Ajá, con respecto a los bonos, ¿el bono se tiene que comprar completo o se puede comprar una proporción del bono? se puede comprar una proporción del bono. O sea, Ya. normalmente tú dices, por ejemplo, eh, este es el bono, digamos por 300 millones de dólares. Entonces tú vas a hacer cortes. Sí. Y cada corte es, por ejemplo, por 10 mil dólares. Entonces tú dices, ya voy a vender 30 mil cortes de 10 mil dólares. 10 mil dólares sigue siendo harta plata, pero es más accesible. Entonces la gente podría comprar un corte, 5 cortes, y por eso que después esto lo estructuro en tramos, que creo que lo decíamos en la clase anterior, pero si no lo voy a recapitular. Tú vas a fijar ciertos tramos, lo decíamos cuando explicamos el efecto IPO. Tus tramos es, por ejemplo, 20% administradoras de fondos de inversión, 30% compañías de seguro, 25% retail, o sea, personas comunes y corrientes, 15% NIMS, no institucionales de montos significativos, 10% otros, hedge funds, private equities, family office, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es probable que las personas comunes y corrientes digan, ya voy a poner 10 mil dólares en un bono de Disney. Pero
La FP va a decir, ya yo compro 400 millones de dólares. Pero como si se venden 300, no, quiero 400 yo. Entonces, como va a haber sobredemanda, entonces después se va a tener que repartir el libro de orden. Entonces, normalmente en la prensa cuando se informa, oye, hubo una demanda del doble o del triple por el bono que la oferta, entonces quiere decir que de los 300 pidieron 700, 800, 900, etcétera, y entonces después se asigna a prorrata. Es decir, si tú de toda la demanda ofertaste el 5%, ya te va a tocar el 5% del bono ajustado en ese caso a lo que esté en el tramo de tu tipo de inversionista, de AFP, de compañía de seguro, ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, este corte se troza en el fondo para que todos tienen la misma prioridad de pago, los mismos cupones, los mismos intereses, etcétera, pero se achica para que una persona común y corriente tenga más acceso a eso. Porque si te hago este gran bloque de 300 millones de dólares, es difícil que se trance. Entonces se vuelve ilíquido. O sea, y aparte estamos pensando en bonos de una colocación pública. En verdad podría haber otro tipo de colocación, un private placement. Y una colocación privada, tú dices, ya tengo 300 millones de dólares, voy a ir a hablar contigo. Tú eres, invento, MetLife compañía de seguro, listo. ¿Quieres 300 millones de dólares? Sí. ¿Cuánta tasa quieres? 5% al año. Ya listo, cerrado. Aquí está el contrato, firmemos esa cosa. Y le pongo justamente la tasa. Tiene algunas ventajas. No tengo que ir a hacer el roadshow, me ahorro plata. Como yo fui a hablar directamente con la compañía de seguro, quizás todavía lleve al asesor, pero el asesor le es mucho más fácil que llevar el libro de orden, etcétera, y buscar a todos. También no tengo que inscribirlo ante el regulador, particularmente en Estados Unidos, existe una regla que se llama la 144A, que es que las empresas que opten por vender bonos de manera privada, entonces no tienen que mostrarle los estados financieros a la contraparte. Si alguien viene a ti y te vende un bono y tú no has visto sus estados financieros, capaz que no lo quieras comprar, pero podría haber alguien que sí lo quiera. Entonces, si hay más o menos riesgo, esta idea de que es ilíquido y que no tiene la misma regulación que la otra, le hace subir las tasas. Pero por el otro lado, hace bajar los costos de estructuración y de emisión del bono. Entonces, no es solo que los bonos muy pequeños, así como Virutex, por ejemplo, puso un bono hace unos años de 20 millones de dólares, sino que las grandes empresas, Cencosud puso una vez 700 millones de dólares en private placement. Amazon colocó los 16.000 millones de dólares en private placement, porque decía, mira, si el banco asesor me cobra el 1% de 16.000 millones de dólares, son solo 160 millones de dólares para pagarles por eso. Entonces, mejor que yo me ahorre eso y con 2 o con 3 millones de dólares vaya y venda, aunque los intereses sean marginalmente más grandes. ¿Entiendes? Así es como se mueve el mercado de bonos particularmente. ¿Sí? Listo, sigo. Entonces, el banco de inversión, ¿se acuerdan que yo decía, te va a ayudar en esto y podría ayudarte a llegar al mercado primario? Es decir, desde que la empresa venda el bono o la acción hasta que el accionista lo compre. Después el mercado secundario decíamos que es cuando la FPA se la pasa a la FPB y la FPB a la FPC y así sucesivamente. Ese es el mercado secundario. Entonces, se habla en el mercado de acciones y de bonos que está on the run u off the run. O sea, el bono o estalla en el mercado secundario, se habla que está on the run después del primer mes normalmente. Off the run es cuando el bono se está estructurando y todavía no se ha vendido. ¿Sí? Entonces, el banco de inversión podría suscribir completamente, comprarte todo el bono y después salir a venderlo. Ese decíamos que era el firm commitment, o podría hacer su mejor esfuerzo y eso era el best effort. ¿Sí? Vende en el mercado primario y además los inversionistas transan los activos que se habían emitido con anterioridad en el mercado secundario. Entonces tú emites un bono, no sé, Disney.
Bono cero cupón a 99 años. No, perdón, esa era la bola. Disney emite un bono bullet que paga solamente intereses por 100 años, el año 93. Entonces el bono va a seguir pagando hasta el 2093 y lleva mucho tiempo, casi 30 años el bono, y aún así todavía falta mucho tiempo más. Entonces alguien lo puede haber comprado y se lo queda para siempre, por 100 años. Total, la empresa va a trascender a las personas. Pero quizá alguien lo quiere comprar y vender porque espera que suba, que baje las tasas. Bueno, esa persona esencialmente es el inversionista que está transando en el mercado secundario. ¿Sí? ¿Profe? Ajá. Los bancos de inversión no solo asesoran a las empresas con emisiones de acciones y bonos, también como que hacen asesoría en finanzas corporativas, cualquier como tema. Y en la práctica, esta es mi duda, en la práctica las empresas grandes hacen una especie de como que derivan sus finanzas corporativas a bancos de inversión, consultora, o solo para estos temas que tengan que ver con buscar capital o emitir acciones. Hacen de los dos. Te diría que tradicionalmente solo van a esto, así como, oye, quiero encontrar un socio porque quiero poner una planta fotovoltaica. Entonces, por ejemplo, ahora en marzo, antes de que entráramos todo en cuarentena, yo me reuní con una empresa de energía peruana, vendía 50 millones de dólares. Y yo estaba buscando a alguien que fuese capaz de financiar un nuevo proyecto que iba a aumentar o triplicar las ventas de energía con una planta solar. Que ellos ya habían puesto el equity inicialmente, el patrimonio 5 millones de dólares, entonces necesitaban ver cómo fondear el otro 40 millones de dólares como el otro 90% del proyecto. Entonces, la empresa tenía su gerencia de finanzas en la filial chilena, tenía la matriz allá, pero necesitaba a alguien que conociera mucho mejor el mercado local. Entonces, yo fui, pero también dije, ya, pero si fuera un deal de 2 o 3 o 5 millones de dólares, yo puedo contactarlo con un par de fondos de inversión que hacen ese nivel de inversión. Para 40 millones de dólares debía estructurarse algo más grande. Entonces yo fui y hablé con el profesor Montenegro, y sí trabaja en un banco de inversión, pero más del tipo boutique, porque 40 millones de dólares tampoco es un súper negocio. Entonces, si tú eres Agua Andina, si tú eres Soquimicho, si tú eres Entel, va y contrata a un super banco de inversión local, digamos, la Raíz Vial, BTG Pactual o algún otro muy grande en la plaza. En general, uno dice, por ejemplo, si voy en bono, es probable que vaya con Santander o con el Banco de Chile en la emisión. Si voy con acciones, es probable que vaya con la Raín Vial, que vaya con BTG Pactual. ¿Sí? Con el BCI también lo ha hecho harto. Ya después depende como el tipo de proyecto. El BCI bien especializado y el security en activos inmobiliarios, etcétera. Como que cada uno tiene como su nicho de negocio. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que esta empresa, teniendo su gerencia de finanzas para un deal que le queda grande para ellos, van. Yo al mismo tiempo dije, esto igual me queda un poco grande, 40 millones de dólares. Fui, entonces ya nos asociamos con ese banco de inversión y íbamos a empezar la ronda hasta que todo quedó paralizado dado el coronavirus. Entonces, eventualmente buscan solamente para esto. Entonces alguien quiere emitir 30 millones de dólares o un préstamo privado o un bono, bueno, va a Deloitte o va a KPMG o va a Ernst & Young o va a Price y tiene el área de asesoría financiera de las grandes auditoras en el fondo, de las Big Four. Otra área que ha tomado mucha fuerza es externalizar la gerencia de finanzas. Entonces, no es solamente la parte de finanzas corporativas, sino que, por ejemplo, el Metro delegaba la gestión de la tesorería en el Banco de Chile. Entonces, cuando yo trabajaba en el Santander, llamaba al Metro y decía, mira, me sobran 20 millones de dólares, ¿quién me va a dar el mejor depósito a plazo por 2 meses? Por un mes, por no sé cuánto. O ¿quién me va a ofrecer un pacto de retrocompra? Que en el fondo es como un depósito a plazo, pero el depósito a plazo al menos tiene que ser una semana. Entonces, para hacer un overnight, por ejemplo, que yo deposite la plata hoy día viernes y salga el lunes, o que sea el lunes y esté el martes, lo que uno hace es un pacto en el que yo digo, ya, yo te prometo, es literalmente un pacto, yo te prometo que te compro este instrumento mañana, pero si cualquier cosa pasara de aquí a mañana o a 2 días o a 5 días, son instrumentos de muy corto plazo, yo te respaldo esto con algo.
Normalmente uno respalda el pacto con un bono del Banco Central en el caso de Chile, con un bono del Tesoro en el caso de Estados Unidos, ¿sí? O con un bonds en Alemania, o con un gilt en Inglaterra, o con un bono en el fondo del Estado, que es como lo menos riesgoso posible. Entonces, si quiebra el banco de aquí a mañana, me quedo con el bono que estaba como garantía o como colateral del activo. ¿Se entiende? Entonces, lo que están haciendo las empresas mucho más es que tú eres una pyme, particularmente para las pymes. No te conviene tener un gerente de finanzas que cobre 3 millones de pesos al mes, para partir, así, un gerente de finanzas como entre mes. No, mejor externalizo esto y quizás porque lo necesito un día a la semana, 2 días a la semana. Tú no estás todos los días negociando con el banco, no estás viendo evaluación de proyecto todos los días, no hay que presentar al directorio resultados, indicadores financieros, no. Quizás lo necesito un día a la semana, 2 días a la semana. Entonces, hay hartas consultoras como que apuntan a ese nicho de las pymes, que igual puede ser una empresa que vende 21.000 millones de pesos al año, pero que está especializada en otras cosas y no tiene su expertise. Entonces, prefiere delegar eso en alguna empresa. Podría ser un banco de inversión, podría ser otro tipo de consultora. Pero, profe, una pregunta corta. Oh, perdón, Dale. si querés, dale tú primero. Dale nomás. Ah, ya, no, es que era sobre esto mismo. Pero entonces los bancos de inversión no solo son con ofertas públicas, también de repente uno va a un banco de inversión para encontrar inversionistas privados, Sí. así sin necesidad de... Te diría que esos son la mayor parte de los deals. Por eso que porque uno firma un NDA, un Non-Disclosure Agreement, como que el banco de inversión no te puede decir todos los negocios que hace. Porque algunas cosas son así como sensibles, como mira, invento, pero no está muy lejos de la realidad. La cabeza del negocio ya está enfermo terminal. Entonces tú no puedes salir al mercado a decir, mira, sabes que le quedan 6 meses, un año, no, porque podría caer el valor de la acción y reventarse. Entonces empieza a decir, mira, vamos a hacer un spin-off, vamos a separar los activos y vamos a empezar a venderlo desmembrado. O vamos a hacer un aumento con suscripción preferencial durante tanto tiempo, etcétera, y entonces se puede hacer una venta privada sin publicarlo. Porque además podría ser que no son sociedades anónimas abiertas. Nosotros hablamos de todas las que están en la bolsa, etcétera, pero podrían ser sociedades anónimas cerradas, podrían ser sociedades por acciones, responsabilidad limitada. Entonces, podría ser que hay muchos de esos deals que son privados, reestructuración de deuda, como los otros negocios que no es solamente ir y colocar bonos así con bombo y platillos, sino que hay otros que a veces te diría que desde nuestra óptica es más interesante, porque son empresas que están más complicadas, como que ir a vender un bono del Parque Arauco de Agua Andina, que son las empresas que pagan la tasa más baja posible, es fácil. Como que es difícil que haga el ridículo ahí. Pero anda a tratar de colocar un bono de ABCDIN en estos días. Ahí puede ser un estante y sigue siendo grande. Entonces, como esos que son más atractivos, porque también, ojo, desde el punto de vista del asesor financiero cobra más. Por ejemplo, con el profesor Montenegro estábamos viendo hace un mes un colegio que necesita 2.400 millones de pesos. Es chico, son 3 millones de dólares. Claro, pero en estas condiciones y que no puede tener esto, porque si no tiene construido el próximo año, quedan los niños sin matrícula. Entonces, está complicado, ¿ya? Pues dijimos, mira, si la tarifa normal en esto es como el 1,5, el 2% de lo que se consiga, quizás aquí es el 3% de lo que se consiga. Bueno, si no te queda otra opción, si no, busca a alguien que, pero también, claro, como son 2.400 millones de dólares, no le interesa a todos los bancos, y ahí quizás está la parte atractiva desde el punto de vista del asesor, que tú tengas que pensarlo bien, cómo proyectar los flujos, con qué activos se pueden garantizar los flujos para reducir el riesgo, cómo se puede obtener, vender el terreno y colocarle patrimonio y eso después reinvertirlo con un plazo preferencial que se va a salir o se va a convertir en deuda. Cosas bien entretenidas son esos deals quizás más pequeños que no son públicos en el fondo. Profe, una pregunta con el punto anterior. En relación a los bancos de inversión, cuando sale que los inversionistas transan activos previamente emitidos a través de ellos en el mercado secundario, se refiere a que son como, es la reventa de activos financieros, pero sobre eso no tiene influencia el banco de inversión, o sea, no hay que hacerlo a través de ellos.
No, normalmente a través de la corredora de bolsa, que una corredora de bolsa podría ser solo corredora de bolsa, pero normalmente el banco de inversión tiene una AGF, tiene una administradora general de fondos, tiene una corredora de bolsa, tiene un área de M&A, de fusiones y adquisiciones que normalmente te ve lo que es finanzas corporativas. Si es más grande, tiene un área de Debt Capital Markets y Equity Capital Markets, que en el fondo va y vende los bonos y las acciones, como que tienen varias áreas dentro de. Entonces, como igual que una empresa que tú dices, tengo una automotora y tengo autos nuevos, usados, repuestos, mantenimiento, otros servicios, bueno, aquí lo mismo. La corredora de bolsa es porque, creo que lo dijimos o hace varias clases, pero cualquier instrumento que se trance en la bolsa debe ser vendido a través de un corredor de bolsa. Tiene que tener una licencia de corredor de bolsa. Y tú, para generar una empresa que sea corredora de bolsa, tienes que comprar acciones de la bolsa. Por eso creo que lo dijimos el viernes pasado, pero la desmutualización de la bolsa hizo que hubiera más competencia, porque en el fondo, en vez de valer los 1.700 millones de pesos que valía una acción de las 42 que existían, ahora vale 3 lucas la acción de la bolsa de comercio. Entonces, como que esa barrera de entrada se reduce muchísimo. Profe, ¿cómo lo hace una empresa que necesita fondos para saber si genera una renta fija, variable o lo hace con caja? O sea, para maximizar la utilidad, digo. O sea, si tiene caja, ¿por qué necesitaríamos? No, porque de repente se necesita liquidez. Pero tiene caja, pues esa es tu liquidez, pues, ¿no? O sea, si la empresa tiene caja, ¿para qué va a salir a buscar más caja? Después, si le falta caja, en el fondo, por ejemplo, Cencosud, cuando fue a comprar Carrefour a Colombia, dijo, mira, yo pago 2.625 millones de dólares por Carrefour Colombia. Usted dijo, ya, ¿cuánto hay en caja? 100 millones de dólares. Listo. Caja excedente, ojo, quizás tenía 350, pero para operar, si tiene necesidad operativas de fondo, necesita 250. Pero libre va a invertir, tengo 100. Ya, entonces te tocaba conseguir 2.500 millones de dólares. Y esos 2.500 millones de dólares, ¿cuánto va a ser deuda? ¿Cuánto va a ser patrimonio? Una decisión más compleja. Es algo que se estudia la segunda mitad de Finanzas 2, porque hay algunos efectos de la señal que yo envío al mercado, signaling, hay efectos tributarios que tengo de la empresa y de los socios de la empresa. Entonces hay tema de impuestos personales, hay un tema de clasificación de riesgo, de la historia financiera, del instrumento en sí. Entonces tú dices, ya un bono es como un papelito que tiene unos cupones que dice, mira, aquí 5% de interés por 20 años. Sí, pues, pero podría ser un bono que tenga opción de rescate anticipado, que tenga opción de convertibilidad, que tenga una tasa flotante y que en realidad no te pago el 3% todos los años, te pago la tasa del Banco Central más 2%. Si el Banco Central sube, los cupones suben, si la TPM baja, entonces los cupones bajan. Por eso se habla de bono a tasa flotante, porque esa tasa flota o cambia de acuerdo a las condiciones del mercado. Entonces, podría ser que el instrumento se vuelva más complejo, perdón. Podría ser un pay in kind. Tú podrías decir, mira, yo te pago los cupones, pero te pago en especie, no te pago en caja. Te doy otra fracción del bono. Entonces, al final, como que no te paga. Entonces, o podría ser una acción que sea preferente, se cobra antes que la otra, pero que sea redimible. O sea, que cuando yo quiera la convierto en acciones. Y podrían ser bonos redimibles en acciones preferentes que son convertibles en acciones comunes. O sea, la ingeniería financiera da para todo. Podría inventar cualquier cosa de acuerdo a lo que funcione bien. O sea, miren, podría ser algo bien complejo y bien tonto. A veces uno no se explica por qué un inversionista compraría esto. Pero podría ser una nota estructurada. ¿Alguien tiene la menor idea de lo que es una nota estructurada? Ya. No. Es algo así, es algo bien raro. Es como un bono que paga un super cupón, digamos un cupón más alto. Entonces tú dirías, mira, yo todos los años me endeudo al 6%, ya yo voy a pagar 10%, menos un porcentaje de lo que le ocurra
a un activo o un subyacente, digamos, un subyacente. Entonces, lo más clásico es que tú dices, mira, yo pago, en vez de pagar 6%, te prometo pagar 10% menos la mitad de lo que renta el IPSA. Eso es como una nota estructurada clásica. Entonces, fíjense que si al IPSA le va muy bien, el bono paga más o paga menos. Pero es como un intermedio entre renta fija y variable esa cuestión. Eso es, por eso se llama un híbrido. Oh. Pero si al IPSA le va bien, ¿el bono paga más o menos cupones? Menos cupón. Menos. Entonces, bueno, los que estén en Finanzas 2 es un activo que tiene un beta negativo. Cuando al mercado le va muy bien, al activo le va muy mal. Entonces, para la empresa puede tener sentido porque así diversifica el riesgo. Entonces, podría ser que tú digas, no, pues yo me quiero alinear con el mercado. Entonces, la empresa, particularmente Barrick Gold, a finales de los 80, a principios de los 90, dijo, mira, yo te pago el bono oro. Si el precio del oro sube, yo te pago cupones más grandes. Si el precio del oro baja, te pago cupones más chicos. Entonces lo asoció a los ingresos. Entonces fíjense que estoy transformando los intereses, que son esencialmente un costo fijo para la empresa, en un costo que es variable para la empresa, que depende de su ingreso. Entonces, mira, nosotros con otro profesor en la Chile estuvimos de perito en una demanda que un fondo de inversión demandaba a una corredora de bolsa local porque le había vendido una nota estructurada y nunca le avisó y perdieron toda la plata. 1.000 millones de pesos tirados a la basura. ¿Sí? No eran así unos mega magnates, etcétera, pero 1.000 millones siguen siendo 1.000 millones de pesos. La nota estructurada decía esto: yo te pago un 7% y tenía como, si llega a tal porcentaje, entonces te pago esto. Entonces era como por tramo. Decía esto: yo te pago 7% si el subyacente, que era como el activo asociado al contrato, vale más de 100%. Te pago 5% si voy a copiar. Si el subyacente vale entre 70 y 100%. X y 100%. Te pago 0% si el subyacente vale menos que el 70%. Entonces, fíjense, podría haber perdido toda la plata. Metí 1.000 millones y si el subyacente caía más de 30%, entonces te terminaba pagando nada. ¿Se entiende? Entonces, y decía, ya, pero ¿qué día se calcula eso? Ya, había unas fechas que no eran tan claras. Entonces tú dirías, ¿cuándo voy a calcular el precio del subyacente? Porque tú me podrías decir, mira, es dentro del año. Bueno, te agarro la peor fecha y capaz que haya caído, pero al final del año salió igual. Entonces, hubo que empezar a ver las fechas, y esto ahí eran los abogados, 31 de marzo. Ya después, no era el 30 de junio, era así como el 25 de junio. Después no era exactamente el 30 de septiembre, era así como el 4 de octubre. Y después ya el 28 de diciembre. Una cosa así. Ya, entonces, si uno de estas veces vale menos de 30%, o si todas las veces, no, o en cada cupón, no quedaba claro. Entonces, ahí ya los abogados empezaron, bueno, ese es el problema del banco de inversión, pues inventó un instrumento que no es tan claro. No, pero es que es muy sofisticado, decían ellos, y no lo entendió el inversionista. Entonces, aquí viene un problema ético. ¿Cualquier persona podría comprar una inversión como esta? Una abuelita que está a punto de pensionarse, ¿podría invertir su plata en esto? No, esto debería ser como más institucional, ¿no? Por ahí va. No, O sea, debería haber algo que se llama suitability, que en realidad la inversión que está recomendando un asesor financiero tenga sentido para el nivel de riesgo de la persona, para el nivel de conocimiento financiero. Para comprar un bono o una nota estructurada de este tipo, tú tienes que ser un inversionista calificado. Tú vas y rindes una prueba frente a la Comisión del Mercado Financiero que se renueva cada 5 años para hacer esto. Los corredores de bolsa ahora tienen que certificarse. No puede ser que un gallo no... ¿Cuál mercado primario? No cacho bien, yo tengo buen bla bla, no nos sirve así porque podría recomendar cualquier estupidez, comprar a cualquier precio. O sea, después de las sociedades cascada, además, si te di una orden directa, te dije cómprame a cualquier precio o te dije compra al mejor precio posible. No es lo mismo, y tú le asumiste que era lo mismo, no, yo no dije eso, cómprame hasta las 11 de la mañana. Bueno, entonces si no he comprado al mejor precio posible hasta las 11 de la mañana, compro a las 11. Pero si hubo un precio más bajo repetidamente y tú no lo compraste, entonces puedo alegar
que no cumpliste con este suitability, con este deber fiduciario, que tú respondas ante mi plata como si fuese tu plata. Que eso era lo que reclamaba este fondo en el cual nosotros íbamos a ser los peritos. Entonces, ¿qué decía la nota estructurada? El subyacente era la acción de peor desempeño, así decía en palabras. De Brasil, Chile o Perú. Entonces, ¿hay alguna probabilidad de ganar aquí? Porque fíjense que yo tengo que agarrar la peor de todas. Entonces decía, pero ¿quién invierte? Bueno, yo no obligué a nadie a invertir en esto. Eso era lo que decía el banco de inversión. Pero si ya agarro la peor inversión, ¿habrá ganado algo si es la peor de todas? Es poco probable, ¿sí? No imposible, pero claro, un año que suban todas las acciones es raro, igual puede haber una que baje ya. Agarré la peor de todas, y el que la peor de todas haya bajado 30% es algo bastante probable. Entonces, como que esto te está diciendo que lo más probable es que el cupón que va a recibir sea de 0%. Entonces, ya, pero me va a volver el capital. Bueno, después tenía una serie de reglas que podía destruir el capital. Entonces, como que después dijo, ya, es que no entendieron el instrumento, y ya sabéis que más de los 1.000 millones estamos a volver 200 millones. Esa fue su última oferta. Después se fue a arbitraje, porque si no, esto era una demanda así gigantesca. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cuál era la peor de Brasil? Creo que era Bradesco, un banco muy grande en Brasil. De Chile, la peor ese año había sido la LATAM Airlines, para variar. Y en Perú, Graña y Montero, si no me equivoco. No me acuerdo. Bueno, pero no es tan relevante, no tengo para qué abrir el informe financiero. Pero dijo, mira, ya estoy agarrando la peor de cada país, la peor de las peores chutas, la probabilidad que te... Bueno, pero imagínate, a todos le hubiera ido bien, te pagaba un cupón del 7%, que es mucho más. Bueno, hay algún tipo de inversionista que no está preparado para suscribir nada de esto. Imagínense que ustedes son los que han tenido curso de finanzas, de contabilidad, llevamos todo el semestre hablando de estas cuestiones y es probable que ni la mitad de ustedes haya entendido esto. Y es razonable. Entonces hay una parte no menor de los inversionistas que no debería invertir en esto porque es algo muy sofisticado. Y hay cosas mucho más sofisticadas, un flotador inverso, una opción digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cosas raras, mejor, y ahí quizás es la ventaja del mercado chileno, que es como espiñufla, chiquitito, pero tiene instrumentos normales, cuotas de fondo de inversión, bonos, acciones, nada de acciones preferentes, redimibles. O sea, yo recién estaba preparando la presentación que vamos a hacer con una profe de marketing para el curso de contabilidad 2 de marcas, de activo intangible, estoy diciendo, mira, ¿qué empresas invierten desmesuradamente en marketing y no trae nunca retorno eso? Uber. Uber se gasta 5.000 millones de dólares en marketing y pierde plata a manos llenas. Entonces, lo que uno termina diciendo es, bueno, ¿cómo se financia esta empresa? Bueno, bonos convertibles en acciones, que pagan una tasa de 22% al año, una tasa brutal. Y algunas otras cosas producto de la imaginación de un superbanco de inversión. Mezzanine equity, una cosa extrañísima, como unas acciones que se pagan más allá de las acciones comunes y corrientes, pero que se pagan después de los bonos. Es como una especie de acciones preferentes, pero no son preferentes porque no tienen no tienen un cupón o un dividendo prometido. Es una cosa bien extraña. Bueno, pero el mercado de la ingeniería financiera proviene literal del ingenio, da pato. Entonces, para eso existe el MIF, el Magíster de Ingeniería Financiera, para inventar todo este tipo de cosas que, ojo, también puede traer buenas cosas. Miren, esto me parece importante. Puede traer muy buenas cosas. Me voy a cambiar a la pizarra, eso sí, porque me va a quedar muy chiquitito si ocupo los espacios en blanco. Miren, la ingeniería financiera, por ejemplo, permite hacer cosas interesantes. Cuando uno dice, mira, este es el balance de una empresa, el estado de situación financiera. ¿Ya? Aquí tengo los activos y aquí
tú tienes los pasivos y el patrimonio. Pensemos solamente en activos y pasivos para hacerlo más simple. Entonces tú dices, mira, yo tengo activos que son de una calidad regulec, W+, ¿ya? Sin clasificación de riesgo. Voy a poner aquí al lado. La clasificación de riesgo o el credit rating, algo que si no han llegado a Finanza 1 al final, quizás no lo deberían saber. Pero la mejor clasificación de riesgo que puedo obtener, ¿cuál es? Triple A. Triple A, ya. Después, doble A, si estoy en el mejor segmento más. Doble A menos, A más, A menos, triple B más, triple B menos, y ahí hago un corte y paso a W más, etcétera, 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 hasta llegar a C. Porque D ya significa que no estoy pagando. ¿Se entiende? Entonces, cuando la empresa emite un bono, tiene que tener al menos 2 clasificaciones de riesgo distintas que te digan si te va a pagar o no te va a pagar. El mercado que está arriba... Profe, y Venezuela estaría en Z, ¿sí? ¿O no? En D hace rato, del 2018. Claro. O sea, inclusive aquí son chantas las clasificadoras de riesgo igual, pues a veces inventan, por ejemplo, SD, Default Selectivo. ¿Cómo eso? No, es que le escogió algunos para pagarle y otros no para pagarle. Bueno, para eso existe una cláusula, un covenant, que el mismo Argentina lo puso antes de que le inventaran esa cochina, que es la cláusula pari passu. ¿Le paga a todos o no le paga a nadie? Como todos para uno y uno para todos. Entonces, si le deja de pagar al 1% de los inversionistas, no le está pagando a ninguno. Si le paga al 100%, entonces le paga a todos. No hay le voy a pagar al 93% de los inversionistas que me tienen buena y los 7% que me tienen mala, que son de Estados Unidos, que son de Luxemburgo, de las Islas Caimán, no les pago porque no me gusta. Eso fue lo que hizo Argentina en el fondo. Entonces, Argentina mismo puso una cláusula que se llamaba RUFO, que era Rights Upon Future Offers. Entonces ellos mismos firmaron que a nadie le iban a dar mejores derechos sobre sus bonos al futuro. Y después se fueron a default 2001, el 2005, el 2010, el 2014, y ahí están flotando de nuevo, pero Fernández dice que le queda poco en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, podría ser que Argentina, Venezuela, el otro día salía un estudio del Financial Times que decía Lebanón, así como los países emergentes, pero pobres, porque por último Venezuela y Argentina son países más o menos ricos, entonces muestran que proporcional al Producto Interno Bruto su deuda no es tanta, solamente que hacen cualquier cosa con su Producto Interno Bruto. Pero países así como Costa de Marfil, particularmente los países africanos que se han endeudado mucho, tienen el triple del PIB en deuda, 6 veces el PIB. Entonces imagínense que ustedes tengan una casa de 100 millones y deban al banco 600 millones. Una estupidez, pues obvio que no van a poder pagar. Le pueden sacar todo el rendimiento que quieran a la casa, pero no da. ¿Se entiende? Entonces como que podría ser que entran a esa categoría de muy chatarra, porque en el fondo este área de acá se conoce como el grado de inversión, y este grado de acá se llama grado especulativo, pero quizás especulativo suena bonito. A veces nomás se le llama bonos basura o bonos chatarra, ¿sí? O si quiero hacerlo que suene bonito, de alto rendimiento, high yield. ¿Se entiende? Entonces, pero ¿por qué renta mucho un bono de Argentina? O de Venezuela. Porque hay mucho riesgo. Eso es lo lógico, ¿se entiende? Entonces, claro, te prometo pagar 70% al año. Está bien, pues, pero si Venezuela llegó a pagar 95.600% al año, hasta que empezó a entrar en default a mayo del 2018, si no me equivoco. ¿Pero por qué pagaba eso? Bueno, porque riesgo de inflación, por riesgo de conseguir dólares. No puedo conseguir dólares. Entonces,
Mira, tengo bolívares, no, esa cuestión no sirve, pero no, dólares, no tengo dólares, ya riesgo de moneda. Sí, los bonos tienen otro riesgo asociado, pero quizá particularmente en Argentina y Venezuela, ¿cuál es el riesgo más alto que uno tiene? No te lo paguen. Ya, de no pago, es cierto, ya, pero ¿qué otro riesgo? Porque fíjense que si el bono estuviera en pesos argentinos, me puede pagar a todo evento. Que no es el caso de Chile, o sea, es más probable que en la moneda del país te pague Venezuela y te pague Argentina que te pague Chile. ¿Por qué razón? Porque imprime el dinero. Eso. Y Chile no, po. El Banco Central dice, oh, si el gobierno no tiene plata, es autónomo. No es el caso de los otros dos países. Entonces, si tengo deuda, empiezo a imprimir billetes y pago. Entonces, es que todos los otros riesgos que no son el de pagar la deuda en tu propia moneda son mucho más altos. Pero ¿en qué otra cosa coinciden Argentina y Venezuela? Inflación. Hiperinflación. Entonces Argentina, no sé, un tiempo que bloqueó el precio del Big Mac. ¿Por qué bloqueará el precio del Big Mac en el McDonald's? Por el Big Mac Index. El índice Big Mac, que lo hace el Financial Times, el diario inglés. Entonces, que un índice muy seguido, cuando lo cuentan la primera vez en macro, uno dice una estupidez, ¿cómo va a haber un índice de Big Mac? Es un índice muy seguido. Hay bancos de inversión que tienen estrategias de inversión de monedas y de una estrategia que se llama carry trade, que en el fondo yo compro unos bonos y vendo otros en bonos que tienen la misma devaluación y no espero que perdón, en monedas que tienen la misma devaluación, no espero que se muevan, pero que unos pagan unas tasas distintas. Entonces espero que si no se mueven, me gane el diferencial de tasa. Y hay muchos bancos de inversión y gestoras de fondos cuyos bonos, cuya estrategia de inversión es invertir en bonos para generar este carry trade. Y está basado en el índice Big Mac. Perdón, profe, esos bancos de inversión que habla son bancos de inversión que tienen gestoras de fondos dentro de su mismo banco de inversión, que usan de estrategia de inversiones, pero no es que el banco de inversión lo haga, sino que en su área en su propio fondo de inversión. Claro, en su área de asset management, de la AGF, de lo que sea que le administra la plata, una parte de los portafolios tiene la estrategia de carry trade, que es una de las miles de estrategias de inversión que podría hacer. Entonces, así como comprar bonos de Japón e invertir en los de Brasil y que esperar que el 8% que paga Brasil y el 0% que me cuesta financiarme con los bonos de Japón, ¿qué? Pero si se devalúa el tipo de cambio, podría perder toda la plata. Por eso que igual es una estrategia riesgosa. Profe, y es verdad que cuando Chile pone al mercado un bono, son Guaso Bonds. Es al revés, pero es cierto. Cuando los extranjeros vienen a vender un bono acá, es un Guaso Bonds. Que pasó mucho de 2004, yo creo, como a 2012, las empresas extranjeras venían o por ejemplo, molibdeno y metales. Molimet fue a vender un bono en pesos mexicanos, entonces es un tequila bonds. Si tú vas a vender un bono de Estados Unidos, un Yankee bonds. Si una empresa estadounidense vende un bono en cualquier parte del mundo que no sea de Estados Unidos, un euro bond. Pero podría ser en África, sí. ¿Por qué se llama euro? Estilizado, ¿sí? Hay millones de nombres, o sea, no sé. Dim sum, si están denominados en yuanes en China o si están denominados en dólares de Hong Kong, o un koala bond, si están o cangurú bonds, no sé. Como que todos los países tienen como un nombre para los bonos de cuando las empresas extranjeras vienen a alistarse a su mercado. Entonces, es cierto que se le llama Guaso Bonds en la terminología del mercado de bonos cuando las empresas extranjeras vienen a vender bonos. ¿Sí? Como que eso particularmente para las empresas MILA que decíamos, del mercado integrado latinoamericano, como que ya no pasa tanto, porque ahora tú podrías estar en Perú y un chileno te compre los bonos en Perú o en México o en Colombia. Entonces ya no es como que tenga que venir Ecopetrol a vender bonos a Chile. Pero todavía se ocupa mucho cuando las empresas chinas van a vender a Estados Unidos o Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Entonces, fíjense, lo que queríamos decir, y con eso vamos a cerrar la clase hoy día, es que una empresa, la ingeniería financiera, podría ayudarle harto, porque en el fondo la gracia de que que tenga grado de inversión es que lo pueden comprar los que tienen las lucas grandes, los que golpean la mesa. ¿Y quiénes son los que tienen las lucas grandes? Los bancos de inversión. No, La AFP. tienen lucas, pero hay unos más grandes. La AFP. Por eso que un bono que tiene grado de inversión, o sea, su clasificación va entre AAA y BBB-, se llama AFPable. Si tu bono no es AFPable, no hay mercado para ti en Chile. Listo, está muerto. Entonces, ahí, por ejemplo, BTR, que emitió el 2014 la emisión de bonos basura más grande en toda la historia de Chile, 1.200 millones de dólares, tiene que buscar un mercado donde la gente quiera comprar basura. ¿Y en qué mercado la gente querrá comprar basura? En ninguno, ¿no? No sé, porque la basura renta. Literal, o sea, tener un basural es una buena idea. Los hedge funds, ya. ¿Y dónde van a ir a comprar esos bonos los hedge funds? ¿A qué país? ¿A qué país voy a ir a comprar esos bonos? Cuando dijimos, pero ¿dónde está el mercado de capitales más grande del mundo? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Ahí, entonces las empresas que tienen bonos que caen en esta categoría tienen que ir a vender a Estados Unidos. LAN. Bueno, si te es imposible por el tamaño ir a vender a Estados Unidos, entonces tengo que irme a reorganización judicial. Enjoy, AD Retail, que es la matriz de ABC, Dean y Dijon, etc. Entonces, si tengo alguna forma de llegar por el tamaño, porque puedo pagarle a un banco de inversión, bien. Entonces, si tu bono no es FPable, chao, tu mercado inexistente acá, entonces no da. Entonces, si tú tienes una empresa que tiene... Ajá, William. ¿Cómo la organización judicial, con lo que dijo, cómo cambiar la organización judicial? O sea, antes de la quiebra. Como digo, mira, no puedo pagar, vendamos algunos activos, cerremos, renegociemos o si no, quiebremos. Pues como que ahora la ex superintendencia de quiebra está más propensa a que las empresas reemprendan a que quiebren. Por eso se cambió el nombre y no es solamente un cambio de nombre, sino un cambio normativo en el que en el fondo ya, que entre un interventor que vea qué partes son rentables, qué partes no, y que continúe, porque podría haber mucha pérdida de empleo. O sea, la quiebra puede ser muy costosa para todos los actores de la economía. Que va más en línea con lo que se hace en Estados Unidos, por lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Mira, si tengo estos activos que son W+, y yo vendo un bono acá, ese bono, ¿qué clasificación le doy? ¿Le doy AAA si los activos que respaldan la emisión del bono son W+? No. No. Entonces, uno podría decir, ya le voy a dar W+, lo mismo. Si en verdad, por ejemplo, alguien me dice, no, es que voy a poner harto patrimonio, podría mejorar, pues, porque estoy ocupando 100 de activos para respaldar, por ejemplo, un bono que sea 70. Entonces se habla de que está sobrecolateralizado. El colateral que esto vale más que lo que es lo que estoy dejando de deuda, lo que me pagaron. Ya, podría ser triple B, pero digamos que te queda W+. Si te queda W+, se te achica el mercado donde puedo ir a buscar las lucas. Entonces, las empresas y particularmente los laboratorios dijeron, mira, podríamos pensar esto de una forma distinta. Podríamos separarlo en tramos o en lonja, a veces se le llama. Entonces tú tienes un proyecto que es bien incierto porque estás investigando la cura para el cáncer, entonces no es como un activo que te va a pagar a todo evento, ¿ya? Y ese activo es W+. Pero acá en los pasivos voy a separarlo y voy a separar un tramo 1, un tramo 2, un tramo 3. Entonces vamos a decir, mira, este tiene la primera prioridad de pago, es senior,
Esto es lo que les contaba recién de Uber, es mezanín, queda como entre medio en la galería, y este de acá es junior. Y se puede hacer más, puede ser super junior, redimible, puede ser de plano equity que van a hacer acciones. Entonces digo, mira, aquí tengo 100. Entonces voy a decir, acá le vamos a poner 30, acá le vamos a poner 45 y acá le vamos a poner 25. ¿Listo? Entonces, ¿qué clasificación de riesgo le doy a los primeros 30? Fíjense que el que sea senior quiere decir que se paga antes que todo el resto. Una mejor, ¿o no? Una mejor. Entonces quizás no es triple A, pero démosle el beneficio de la duda y le pongo doble A menos. Después a este le voy a poner W más, ¿sí? Y a este le pongo C, ¿ya? O C menos, no sé, unas cosas extrañas que inventan en estos días. Listo. En promedio es W más. Es obvio, pues si eso es el activo. Pero fíjense que aquí, si una FP quisiera prestarle plata a este laboratorio, que tampoco no es Merck, no es Pfizer, que tienen miles de millones de dólares, es quizá una empresa que quiere 5 millones de dólares, 30 millones de dólares, que no es tan grande. ¿Puede comprar un bono? No, no puede. Sí puede. ¿Cuál? ¿Pero por qué si ve más ya chatarra? Pero no todos son W más. Hay uno que puedo Ah, comprar. va a comprar uno nomás, solamente el Eso, senior. eso es. Puede comprar el bono senior. Entonces ahora la empresa no queda sin hacer proyectos. Entonces, fíjense que la sola reestructuración es una cosa de forma, no es una cosa de fondo, permite que las empresas vayan a obtener capital a otros mercados, por ejemplo, con los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los inversionistas institucionales, a los cuales deben comprar por ley solamente instrumentos con grado de inversión. Y entonces eso produce que el costo financiero sea inferior a la tasa del bono W+. Entonces ahora la empresa tiene proyectos que tienen que pagar menos intereses, entonces ahora es probable que pueda aceptar más proyectos. Sus proyectos van a tener mayor valor presente neto positivo. Y eso ha generado que la ingeniería financiera no tenga que ser siempre malo, como que quiero esconder los flujos, sino que al revés, sea un traje hecho a la medida, tailor-made, para que unas empresas que antiguamente no podían conseguir capital, ahora puedan conseguir capital porque están tratando de calzar los flujos que generan o los riesgos de ciertos flujos con los riesgos que son tan dispuestos a soportar algunos inversionistas. Que en el fondo eso es lo que te ayuda el banco de inversión cuando salgo a vender estos instrumentos financieros. Entonces aquí se conjuga las 3 láminas que vimos hoy día, que los demandantes, los oferentes y el gobierno podrían hacer ciertas cosas para que el banco de inversión, que tiene todas esas áreas que dijimos ahí, pueda enganchar con alguna empresa de ese tipo. ¿Sí? ¿Todos claros? Profe, Will. estas áreas de ingeniería financiera donde se estructuran estos productos para distintas empresas, ¿están en los bancos de inversión o en las corredoras? Que No, en una los vez leí bancos de que inversión. ya es un área del banco. Ya. Es un área distinta. Normalmente en estos mercados que decía Debt Capital Markets o Equity Capital Markets, la corredora de bolsa es un gallo rápido nomás. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Sabe con quién hablar, tiene buen bla bla, pero no es un super quant. No es como los que estudian en nuestro MIF, en el Magíster de Ingeniería Financiera, que son gallos duros, así como muy cuadrados para los números. Ese es el que está diseñando esos. Algo más de ingeniería, literal, ¿se entiende? Entonces, como que esos son los que están armando estas otras cosas. El área de corredora de bolsa es más de comprar y vender, de tener contactos, leer bien el mercado, pero no de hacer superestructuraciones, son áreas distintas. ¿Todos claros? ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy, que tengan buenas Profesor, semana de vacaciones. Ajá. es que es de finanzas, ¿Ya? que mandó un mail con las notas, pero las notas no están subidas, solamente hasta el control 3. Sí, falta el control de ejercicio. Me lo hicieron notar y vi que tampoco está en mi correo, así que
Lo voy a tener, o sea, la Coté dijo que antes de que yo entrara a clases que me lo mandaba y ahí yo la voy a tratar de subir lo antes posible. Ah, ya, gracias. ¿No hay de qué? Profe, Chao, profe. Chao, Chao, que profe, estén bien. gracias. Chau, chau. profe, Gracias. Profe, gracias. Profe, le da bien. Chau. y ahora sí.